que en estas fiestas haya amor, prosperidad, salud, paz y nuevos sueños para usted y su familia. Son los mejores deseos de Laboratorios Farmalab. El Centro de Innovación Médica los invita a sus clínicas de especialidades médicas en su nueva ubicación. Lo esperan en el edificio Tikal Futura, Torre Luna, 8º nivel, con atención especializada en hipertensión arterial, cáncer, diabetes, próstata, entre otros. Lo esperamos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 7 de la noche y sábados de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Clínicas de especialidades médicas al cuidado de su salud. Farmalab, liderazgo de calidad. Los investigadores médicos llegan a usted gracias a Corporación Farmalab, liderazgo de calidad. Mucho gusto amigos, bienvenidos. Este es un programa más de los investigadores médicos. Yo soy la doctora Gabriela Miranda y hoy trataremos un tema muy importante. Siempre que hablamos de cáncer, hablamos sobre el proceso que vive el paciente durante la enfermedad, pero nunca hemos hablado el proceso que se vive ya al momento de haberla superado. Bienvenidos y empezamos. Posiblemente le acaban de decir que usted tiene cáncer, o bien puede estar bajo tratamiento, terminando el tratamiento o tener un amigo o familiar con cáncer. Tener cáncer cambia su vida y las vidas de quienes viven a su alrededor. Los síntomas y efectos secundarios de la enfermedad y de su tratamiento pueden causar ciertos cambios físicos, pero también pueden afectar a la forma de cómo se siente y cómo vive. El cáncer puede alterar la percepción de uno mismo. Además, produce emociones como ansiedad, depresión, tristeza, miedo, rabia, culpa, aislamiento, agresividad e incluso indefensión. Este proceso suele ser exhaustivo para los pacientes y sus familiares, y es justamente durante el tratamiento que más acompañamiento recibe el paciente. Pero hay que recordar que el cuidado de las personas con cáncer no finaliza cuando termine el tratamiento activo. Por eso hoy en Los Investigadores Médicos hablamos sobre lo que sucede después de esta terrible enfermedad. Para dar inicio al programa le doy la bienvenida a mi compañero y colega, el doctor Jacobo Aguilar, que ya se encuentra con nuestros invitados. Conforme hemos ido avanzando en el proceso del trabajo del cáncer específicamente, nos hemos encontrado por fortuna con que hay pacientes que entran en un periodo de remisión. Esta puede ser parcial o total y significa que ciertos signos, síntomas, hallazgos de laboratorio, marcadores, están negativos. Y eso es una condición importante, pero ¿qué pasa con un paciente y su familia que han sido impactados por la noticia de cáncer y tienen que hacer este trayecto? ¿Qué penas hay? ¿Qué pensamientos les ocupan? ¿Las expectativas? ¿Hay temores? De todo esto vamos a hablar hoy y para esta parte importante hay muchas personas seleccionadas invitadas. Arrancamos con el doctor William Cuyuch. Ustedes lo conocen, el doctor Cuyuch es gineco-obstetra y tiene una especialidad en gineco-oncología. William, bienvenido. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, licenciada. Gracias por estar con nosotros. Y la licenciada Gabriela Morales, que tiene una especialidad dentro de su rama de psicología clínica en psicoterapia experiencial. Gaby, de nuevo, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Estamos platicando, William, la parte inicial de esto es qué pasa cuando el paciente, la familia, el entorno reciben la noticia de que hay cáncer. Sí, efectivamente la primera carga emocional le toca a uno como médico oncólogo, el dar una noticia, no buena ni mala, porque no todo es bueno ni malo en la vida, sino que depende de la perspectiva que cada quien lo quiera enfocar, sino que pues esta noticia pues uno la tiene que dar como primera carga emocional. Estamos platicando aquí con la licenciada que había una psicóloga, una psiquiatra en este caso en Suiza. Esta psiquiatra pues formuló los 5 pasos que todo paciente afronta, ¿verdad? Que al momento de dar uno el primer diagnóstico, pues la primera pauta que todo paciente tiene es la negación.
Después de la negación viene el periodo de ira, después del de ira viene otra vez la negación, después viene el periodo de depresión y por último pues el de la aceptación. En mi clínica y en las clínicas en las cuales he estado yo haciendo el entrenamiento, pues me he dado cuenta que también hay una fase que es la conspiración del silencio, ¿verdad? La conspiración del silencio es aquella fase en la cual los familiares primero entran con uno y le dicen, miren, díganos todo a nosotros, pero no se los diga, no le diga nada a mi paciente, a mi familiar, ¿verdad? De ahí viene el familiar y les dice a uno, mire, dígame realmente, porque ellos son los primeros que dicen si tengo cura, si no tengo cura, y lo que siempre preguntan, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo me queda de vida? ¿No? Son muchas preguntas para dar pocas respuestas, ¿no? Entonces esta conspiración del silencio es la que uno como médico algunas veces en todas las facultades pues no la enseñan y uno la tiene que ir aprendiendo pues en cuanto a la experiencia y en cuanto a la autoformación. La escuela americana de psiquiatría también ya ha dicho, ¿verdad?, que el ser humano es una unidad biopsicosocial. ¿Qué quiere decir esto? De que el entorno biológico, el entorno psicológico, el entorno social, o sea, el entorno familiar, tiene que ver directamente con la persona. Y a veces hay médicos que no saben dar este tipo de noticias y entonces, aunque al mismo paciente, por ejemplo, se le dé el mismo tratamiento, pero si este paciente se enfoca mal, biológicamente se crea una red de estados proinflamatorios y estos estados proinflamatorios producen cortisol y aunque a uno le esté dando el mejor medicamento, pues este paciente pues va a fallecer, no tanto por el diagnóstico que tiene, sino que por la actitud que toma. Claro, el manejo es vital e importante. Estamos ante seres que tienen individualidad y por eso es que debemos individualizar la postura y nunca perder la objetividad, pero tampoco la compasión. Alrededor de esto, Gaby, la noticia, el impacto, la familia, la diversidad, dependiendo cultura y otros aspectos, relacionado con el denominativo cáncer. Pienso que tal vez la palabra que viene a mi mente es shock y trauma. Shock porque definitivamente ningún ser humano está preparado para recibir una noticia de esa magnitud. Nuestra cultura no es una cultura que de ninguna manera habla de muerte. La muerte sigue siendo un tabú para nosotros, ¿verdad? Y lo único que tenemos garantizado a la hora de nacer es que en algún momento nos vamos a morir por algún motivo. Hay un estudio interesante que lo voy a mencionar y es que de 10 cosas que a nosotros nos suceden en el día, nosotros pensamos que tenemos control sobre las 10 cosas que nos suceden y verdaderamente tenemos control sobre una. Las otras 9 simplemente las variables estuvieron a favor y por eso ocurrieron. Entonces el control de nuestras vidas es una ilusión y la inmortalidad, por supuesto que también. Entonces yo lo que pienso es que educarnos sobre tocar nuestra propia mortalidad es un espacio importante, ¿verdad? Sin embargo, es un diagnóstico que va a generar shock y trauma. ¿Qué significa trauma en este contexto? La vida no va a volver a ser igual, nunca más. Independientemente de que haya una remisión, de que haya una mejora, de que la salud regrese, la vida no vuelve a ser igual nunca más. Y no hay nada que nosotros podemos hacer para impactar lo que nos está ocurriendo, ¿verdad? Va más allá de lo que nosotros podemos maniobrar para modificar. Podemos hacernos cargo del diagnóstico y podemos lidiar con la emocionalidad que trae. Somos resilientes, los seres humanos por naturaleza somos resilientes, sobrevivimos. Yo soy una convencida que lo que nosotros pensamos se vuelve en emociones y esas emociones definitivamente se imprimen en el cuerpo y tenemos la capacidad de tomar un diagnóstico por el lado derrotista en términos de no hay nada que hacer y me voy a morir y que es una etapa por la que sí se pasa cuando uno recibe el diagnóstico, pero también tenemos la posibilidad de revertirlo. Hoy queremos encontrar empatía colectiva y esto implica, me pongo en los zapatos de otro y camino un trecho, porque una vez que se recibe la noticia, pues pueden haber diversidad de abordajes, pero ya se recibió y va a ocurrir un tramo de camino y un espacio de tiempo en el que voy con toda esta carga que tú describías de las etapas y alguien me tiene que ayudar en ese proceso a sobrellevar algo que yo no puedo ver al final,
que se va a resolver, ¿no? Cualquiera que fuera la resolución. Cuando voy con la carga, voy con la carga. Lo que se trata es de hacerla menos pesada. ¿Qué va ocurriendo, William? Porque no ocurre solo con la primera. Ya ves tú al paciente, va en periodo de tratamiento. ¿Cuál es tu experiencia como hombre, como humano, como doctor en toda esta condición, de nuevo, de cáncer, pacientes, sobre todo del grupo femenino que tú ves mayoritariamente? Pues como bien decías, ¿verdad? La carga emocional va cambiando en este tipo de pacientes. Como bien decía la licenciada, ya al momento de uno dar este tipo de diagnósticos, pues la vida cambia totalmente, ¿verdad? La forma en que yo abordo a mis pacientes, por ejemplo, es poniéndome, como bien decías, empáticamente, ¿verdad? Haciendo un insight, dicen los psicólogos, poniéndome en el lugar de ellas, cómo me gustaría que me dijeran a mí las cosas. Pero no es dándoles unas falsas esperanzas, porque tampoco porque eso también sería malo, sino hablarles de una forma directa, y la forma directa es, o la forma en que yo lo hago es, primero, les hablo, les digo que estos exámenes me diagnostican este tipo de enfermedad, porque como bien decían también aquí, que la palabra cáncer es como un tabú. Entonces yo no trato de usar esa palabra, yo solo digo, mire, tiene esta enfermedad, porque al final de cuentas es una enfermedad, y esta enfermedad indica de que todo inició en este órgano. Puede ser ovario, puede ser útero, puede ser peritoneo, puede ser vulva, y entonces ahorita lo que podemos hacer son estas opciones, darle las vías de abordaje, una vía quirúrgica, una vía médica, ¿verdad? Y una vía, pues en este caso, inmunológica, ¿verdad? Al momento de darle estas opciones, entonces ya uno les dice, y lo que los pacientes, o lo que yo quisiera como paciente que me dijeran, es que este proceso no lo voy a afrontar solo, ¿ya? Sino que yo estoy ahí para ofrecerles la mejor compañía en todo este proceso, ¿verdad? Y entonces ya al momento de darles esta seguridad a los pacientes, y no darles falsas esperanzas, sino que hablarles con la verdad, ¿ya? Hablarles directamente y decirles de que todo en esta vida, cualquier problema, aunque nosotros miramos que sea un problema, pues todo tiene solución, depende del enfoque que nosotros le queramos dar, ¿verdad? Entonces, al momento de dar esto, entonces ya las pacientes pues ya entran en otro tipo de ideología, tienen ya otro tipo de pensamiento, y el temor, porque es un temor el que ellas tienen después de dar el diagnóstico. De primero tienen una ira, tienen un enojo, tienen que por qué les pasó a ellas. Exacto. Entonces, ya después de eso, pues ya viene la etapa de temor, de miedo, miedo a las cirugías, miedo a los tratamientos convencionales, miedos a las radioterapias. Entonces, ya uno como médico, pues uno les tiene que dar seguridad a las pacientes, decirles esto va a pasar, esto no va a pasar. Pero al final de cuentas, después de que todo pase, de que este proceso se lleve a cabo, pues usted ya va a estar bien, ¿verdad? Estamos de alguna manera como rompiendo algunos paradigmas. Hay en toda la historia médica avances, descubrimientos, y lo que antes parecía una herejía termina como una superstición, y también aspectos que se habían desechado hoy en día se tornan factibles. ¿Qué ocurre con algunas cosas que habló el doctor Cuyuch, como no le cuenten todavía si es la familia? También ayuda a los ayudadores, y cómo preparar todo el entorno. ¿Qué va ocurriendo en relación a esos grupos coacompañantes? Los secretos se enferman. Empecemos por ahí. Yo lo que creo es que todas las personas tienen derecho a saber qué está ocurriendo con ellos, y cómo, y qué pueden esperar, y cuál es la expectativa real. A mí me gusta creer en los milagros, pero de alguna manera yo lo que creo es que hay objetividad en la medicina, y uno debe regirse por lo que uno escucha en términos de posibilidad. Los secretos definitivamente no le hacen bien a nadie, pienso, y al final se le roba posibilidad a la persona enferma de tomar decisiones sobre su propia condición cuando la información no es clara, honesta y directa. Entonces mi sugerencia siempre es de frente con lo que es y con lo que hay, porque con eso tenemos que trabajar. O sea, al final eso es el escenario que nos está poniendo la vida, y con eso decidimos cómo lo vamos a tomar, cómo lo vamos a manejar, a dónde lo queremos llevar, cuáles son nuestras opciones reales, en qué creemos, en qué no creemos, etcétera. Y, por supuesto, la decisión del paciente alrededor de qué está dispuesto y qué quiere hacer, cómo lo quiere hacer.
La otra cosa interesante es en una clínica en Estados Unidos donde visité a un paciente con cáncer de huesos, era un patojo joven. Me impresionó muchísimo cómo hay toda una comunidad para las familias de apoyo dentro del área de oncología. Y entonces lo que se hace es pedirle a los familiares que salgan por lo menos 2 días de la semana a hacerse cargo de sí mismos. Que coman, que duerman, que recen, que hagan ejercicio, porque al final no sirve de nada una persona enferma requiriendo toda mi energía si al final me voy a enfermar yo. Entonces es un poco como esa conciencia de si yo quiero cuidar, yo tengo que estar cuidado. Es la única fórmula que va a funcionar. En Guatemala y en nuestra cultura a veces eso es difícil. Creo que manejamos mucha culpa y temor alrededor de si no estoy o si no hago suficiente. Yo he llegado a pensar que ese pensamiento ese miedo de no estar haciendo suficiente es universal cuando tenemos a una persona en una condición como esa, pero al final no está en nosotros, ¿verdad? Es dejar al lado ese egocentrismo y confiar que hay otras fuerzas aparte de nosotros y que nosotros solo podemos enfocarnos en hacer lo mejor que nosotros podamos. Estamos hablando acerca de que nosotros no somos la enfermedad. Pues no somos diabéticos ni hipertensos, sino que seguimos siendo seres humanos con un santuario. Así es que más adelante va a escuchar acerca de testimonios de personas que, como bien platicamos hoy, pasaron de la teoría a una práctica positiva y que hoy día podrán dar testimonio de un manejo interior, personal, arrollador, que pueda servir a personas que están escuchándonos para conocer una manera de direccionar mejor la vida aún con esas noticias. Continúe con nosotros. Dato importante, el diagnóstico del cáncer es una noticia muy impactante. Al recibirla, es normal hacerse preguntas sobre sus causas, el tratamiento, si se podrá curar o cómo lo vivirá la familia. La visita médica donde se comunica el diagnóstico solo es el comienzo, ya que a menudo necesitamos tiempo para hacernos cargo de los cambios que conlleva la enfermedad y la terapia. La manera de reaccionar puede variar mucho y no hay ninguna que sea más correcta que otra. Cada persona tiene la suya. Las respuestas más habituales son la rabia, la tristeza, el miedo y la incertidumbre. La reacción depende de algunos factores como la manera que tenga el médico de comunicar el diagnóstico, de características de la personalidad o de cómo se haya reaccionado ante malas noticias en el pasado. El factor psicológico es muy importante, así que en nuestro ¿Sabías qué? Veremos los factores psicológicos que intervienen en nuestros pacientes durante el proceso del cáncer. ¿Sabías que? Hay varios factores que afectan durante el proceso del cáncer y el psicológico es uno de los más relevantes, mientras se vive la enfermedad, y estos son los 2 principales focos de atención en este factor. El estrés afecta al cáncer de diferentes formas. Primero, aumenta los niveles de hormonas relacionadas con el mismo. Esto aumenta la metástasis y la actividad de las células cancerosas. Además, el estrés dificulta el manejo emocional de la situación. Por supuesto, un efecto muy importante es que el estrés deprime el sistema inmune, algo que puede ser muy negativo en una persona con cáncer. No solo por el cáncer en sí, sino por la vulnerabilidad a otros procesos infecciosos añadida. También puede afectar el cumplimiento de las recomendaciones médicas y al tratamiento. La depresión. Una persona deprimida presenta un gran malestar. Además, pierde fuerza de motivación. Puede dejar de cumplir con las prescripciones médicas y rendirse ante el proceso. En cualquier caso, implica un empeoramiento de la calidad de vida de la persona. Se calcula que 1 de cada 4 personas con cáncer padece además un trastorno depresivo. La depresión también se asocia a una depresión del sistema inmune. Vamos a unos consejos de salud y regresamos con más de los investigadores médicos. Lo más importante es su salud. Por eso, ante cualquier cambio, síntoma, dolor o manifestación, recuerde consultar a su médico. El tratamiento adecuado puede salvar su vida. La prevención hace la diferencia. El Centro de Innovación Médica los invita a sus clínicas de especialidades médicas en su nueva ubicación. Lo esperan en el edificio Tikal Futura, Torre Luna, 8º nivel, con atención especializada en hipertensión arterial, cáncer, diabetes, próstata, entre otros. Lo esperamos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 7 de la noche y sábados de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Clínicas de especialidades médicas al cuidado de su salud. Farmalat, liderazgo de calidad.
en estas fiestas haya amor, prosperidad, salud, paz y nuevos sueños para usted y su familia. Son los mejores deseos de Laboratorios Farmalar.